Uruguay en dirección hacia Santiago de Chile. El accidente al chocar con tierra, 35 personas, inmediatamente murieron 12. Otras 17 personas murieron los días siguientes como consecuencia de los traumatismos del accidente, el frío intenso y las avalanchas de nieve. O sea que de 45 personas que despegaron en el avión, murieron ya un total de 27 personas. 12 en el accidente, perdón, 29, 12 en el accidente y 17 días posteriores. Los demás sobrevivientes entonces quedaron en una situación muy difícil, en unas condiciones extremas, pues quedaron en una montaña muy lejana a 4.000 metros sobre el nivel del mar, con unas situaciones climáticas muy difíciles. Tuvieron que enfrentar 7 retos. Ojo, pues atentos. ¿Cuántos retos? 7 retos. El primero fue buscar refugio, porque ¿dónde se va a resguardar uno? En una montaña helada, en un pico bien alto y bien difícil la situación. 1, buscar refugio. 2, el frío. En la noche las temperaturas bajaban a más de 30 grados bajo cero. ¿Ustedes qué dicen? ¿Eso sí es frío extremo? No. 3, avalanchas. Comenzaron a ocurrir avalanchas de nieve que causaron muchas tragedias entre ellos. 4, pues no tenían alimentos, necesitaban resolver temas de hidratación, la sed. El otro tema, el hambre. 5. 6, la desilusión y la desesperanza en un lugar tan terrible donde no tenían signos de otras personas que les pudieran ayudar. Y 7, salir de aquel lugar. 7 retos tenían. ¿Cuál fue el primero? Buscar refugio. Segundo, enfrentar el frío. Tercero, agua para hidratar sus cuerpos. ¿Necesitamos agua o no? De hecho, mira, te estás hidratando. Cuarto, comida, alimento. Quinto, el tema de las avalanchas. Sexto, la desilusión y desesperanza, porque en una condición de estas uno va perdiendo el ánimo, no, va perdiendo la fe, la fuerza interior se va yendo, viene la desilusión. Y el séptimo, poder salir de este lugar. ¿Cómo salir? Vamos a hablar entonces cómo pudieron solucionar de manera muy práctica. Número 1, necesitaban dónde resguardarse, un refugio. Pues resulta que el avión, al estrellarse, se despedazó, pero quedó una parte del fuselaje muy grande y muy buena. Ustedes saben que un avión tiene 4 partes principales, que son las alas, el tren de aterrizaje, el panel de control o navegación y el fuselaje, que es la parte del medio. Ese fuselaje quedó una parte muy grande. Entonces les sirvió como hogar o refugio. Segundo reto, ¿cuál era? El frío. Como no tenían ropa adecuada, ellos iban a jugar un partido. Además que Uruguay o Chile no son países que tengan pues estaciones tan acentuadas como si la tienen otros países del mundo que están más hacia los polos. Aunque Chile de cierta manera ya va acercándose mucho al polo sur, ellos no iban con la ropa adecuada, entonces comenzaron a sufrir de hipotermia y congelamiento. Solucionaron este problema en parte metiéndose en el fuselaje, en el refugio, pero entraba mucho viento helado. Entonces tuvieron que coger las sillas del avión que quedaron dispersas, las cogieron todas y las pusieron en la entrada, y todas las maletas que tenían para tapar el frío helado, sobre todo en las horas de la noche. Arrancaron de las sillas del avión la tela que les sirvió de cobija y dormían lo más estrechamente posible, lo más junticos, para darse calor unos a otros. Después vino otro enemigo muy tremendo, las avalanchas. Y la verdad es que con esas sí no pudieron hacer nada. A las 2 semanas vino una fuerte avalancha, estaban hasta contentos cantando y alabando a Dios, y parece ser que la vibración de las palmas en esos lugares hace que
la nieve se venga y vino una avalancha y mató a 8. Sepultó todo el fuselaje, todos quedaron sepultados. Pudieron sobrevivir los demás, pero 8 murieron. Terrible la situación, ¿o no? Después vino la sed. Obvio, está más fácil. ¿Cómo obtuvieron agua? Derritiendo el hielo. Entonces tenían unas pequeñas candelitas o encendedores, ponían en un pedazo de lata del avión troncos de hielo, una botellita debajo y se iba derritiendo y ahí pudieron hidratar. ¿Esto es importante, la hidratación o no? Vino el momento más terrible, el hambre. ¿Y de dónde iban a sacar la comida? Tuvieron que empezar a practicar. Para ellos fue muy duro aceptarlo, pero el canibalismo. Tuvieron que empezarse a comer a los muertos. De hecho, hubo una discusión entre ellos porque lo veían como un problema ético. ¿Cómo nos vamos a comer a un ser querido, a un familiar? Ahí venían familiares, seres queridos, pero finalmente dijeron, o nos comemos los muertos o nos morimos nosotros. Entonces es muy tremenda las escenas cuando muestran que ellos empiezan a sacar de las piernas de los cadáveres carne para poder tener proteína. Tremendo, ¿no les parece muy difícil esa situación? Después el tema fue pelear contra la desilusión y la desesperanza. ¿Y saben por qué fue que perdieron más la ilusión y la fe? Porque ellos encontraron un radio en medio de los muertos y por medio de ese radio se daban cuenta que los estaban buscando los equipos de rescate, hablaban por la radio, pero llegó un día en que escucharon una noticia que todos empezaron a llorar. Los equipos de rescate tomaron la decisión de no buscarlos más, porque ya iban 10 días y no había ninguna señal de ellos. Y concluyeron de que era imposible que en esos picos, a esas alturas, hubieran sobrevivido o estuvieran aún personas con vida después de 10 días, o ya habrían muerto por el frío o por el hambre. O sea que concluyeron que todos estaban muertos y ellos escucharon el mensaje. ¿Eso le da duro a uno en una situación de esas o no? Perdieron la ilusión, la fe de ser rescatados, de ser salvados. Y finalmente, ¿cómo encontrar la salida? La salida se dio gracias a que 3 de ellos tomaron la decisión de ir y buscar salir de esos picos nevados, de ese lugar, a pedir ayuda. Y en el ellos dijeron, es que los muertos, la carne que hay, ya tenían puros esqueletos, se nos va a acabar la comida. Entonces tenemos comida para un par de semanas más y ya, a menos de que se muera otro de nosotros, decían. Entonces, el que se moría sabía que era el alimento para los que quedaban. Entonces dijeron, o salen algunos de nosotros a buscar personas que nos encuentren o corran el riesgo, nos morimos todos. Incluso me parece una escena muy linda de fe, porque en medio de esa situación de desesperanza, había uno que era muy creyente y entonces vino y lo abordó otro que tenía mucha angustia y desesperación y le dijo, mira, el Dios en el que yo creo está en este cielo, y tocó el techo del avión. Este es el cielo, para mí este es el cielo de mi Dios, y tocó de manera tangible el techo, le daba golpecitos, este es el cielo del Dios en el que yo creo. El Dios en el que yo creo se manifiesta en nuestro hermano, uno que salía siempre a hacer caminadas muy largas, que era que en el equipo el que corría más. Entonces, cada que él sale a mirar el contexto y a evaluar si hay forma de salir de acá, yo veo a Dios en los pies de él. Pero yo veo a Dios en las manos de nuestro amigo, el que más sabe de medicina, que viene todos los días a hacerme las curaciones. Y yo veo a Dios en las manos de nuestro otro hermano, que viene todos los días a darnos aliento. Pero yo veo a Dios también en las manos de nuestro otro hermano Raúl, que es el que hace el trabajo que no quiere hacer, que era ir con un cuchillo a los muertos a sacar la carne. Y yo veo a Dios en las manos del otro hermano que prepara la carne y la regla y nos la da a todos nosotros. Entonces me parecía muy lindo porque él hablaba de un Dios encarnado. Y esto tiene que ver mucho con la vida comunitaria, porque es que Dios se encarna en personas, Dios se manifiesta en personas. Finalmente esos 3
salen a tratar de llegar a la civilización y uno de ellos se enferma y se tiene que devolver otra vez. Preparan otra vez el viaje, esos dos salen y muestran unos horizontes impresionantes de lejanos que tienen que cruzar hasta que finalmente llegan donde ya no hay nieve, hallan un campesino y un campesino es signo de vida y ya a través de él es que ellos se salvan. Yo quiero compartir esta historia con ustedes que me impresionó mucho. Esta historia es muy conocida, han sacado ya varias películas al respecto, series de televisión y hasta libros. La primera película que me vi yo de esta historia real fue en el año 1993, se llama Viven, muy linda, salió en la década del 90. Hace poco Netflix, año 2023, sacó otra película que se llama La Comunidad de la Nieve o La Sociedad de la Nieve. Está actualmente en Netflix, en esta plataforma, y es muy linda. Y me inspiraba mucho porque ellos después de 72 días, imagínense todo lo que sobrevivieron, 72 días estuvieron allí y sobrevivieron de 45, 16 personas. Entonces, esta historia de vida o de muerte también es una historia de resiliencia humana, es una historia de adaptarnos a las situaciones difíciles, pero es sobre todo una historia que habla de la importancia de la vida en comunidad. ¿Habla sobre la importancia de qué? La vida en comunidad. Pregunto, ¿ustedes consideran que la vida en comunidad sí es importante o no? Levanten la mano los que consideran que la vida en comunidad sí es importante. Por algo estamos acá, ¿cierto? Entonces, quiero compartir con ustedes un tema que tiene como título La comunidad diseño de Dios. Y sobre todo esta comunidad de la nieve hicieron lo que tenían que hacer para sobrevivir, ¿o no? Miren, hicieron lo que tenían que hacer para sobrevivir y lograr lo impensable. Y esta es la gran magia o gracia de las comunidades, que en las comunidades es donde usted y yo obtenemos o recibimos todo lo que necesitamos para tener vida y vida en abundancia. Repito, en las comunidades recibimos todo lo que necesitamos para tener vida y vida ¿cómo? En abundancia. Y se los voy a demostrar de muchas maneras. El objetivo entonces, o uno de los objetivos de esta predicación es comprender lo que es la comunidad en el sentido cristiano. ¿Sí queda claro el objetivo? O uno de los objetivos, ¿cuál es? Comprender lo que es la comunidad en el sentido cristiano. Pero otro objetivo también es reconocer el propósito de Dios al crear comunidades. Porque a Dios le fascina crear comunidades. ¿Qué es lo que le fascina a Dios? Miren, a Jesús le fascina manifestarse en comunidades. La mayoría de apariciones de Jesús resucitado tienen una connotación o carácter comunitario. ¿Dónde es que se manifiesta Jesús? ¿En dónde? En las comunidades. Otro objetivo es valorar la importancia de la vida en comunidad para el crecimiento espiritual. Y aquí sí que crecemos en las comunidades. Levante la mano los que quieren crecer espiritualmente. Bienvenidos a las comunidades. Aquí es donde se crece. Créanme, aquí es donde se crece. Y se los digo por mi propia experiencia. Comencemos entonces por definir qué es una comunidad. Antes de definir qué es una comunidad, yo quiero apoyarme en tres palabritas muy sencillas. Una se llama grupo, otra equipo y otra comunidad. Y quiero que establezcamos la diferencia entre las tres palabras, porque esto nos va a dar una clave para introducirnos bien. ¿Qué es un grupo? Un grupo es un conjunto de personas. ¿Qué es un equipo? Es algo mucho mejor. Es un conjunto de personas que tienen un fin o un objetivo común. ¿Sí queda clara la diferencia? ¿Qué es un grupo? ¿Qué es un equipo? Ah, ya ahí viene una diferencia, ahí se sube una escalita. ¿Y qué es una comunidad? Es un conjunto de personas que tienen una conexión profunda. Miren la diferencia, una comunidad cristiana es un conjunto de personas que tenemos una conexión profunda, espiritual, movida por una identidad, por unos valores trascendentes.
Un equipo tiene objetivos comunes, pero nosotros, las comunidades cristianas, tenemos unos objetivos trascendentes que trascienden la realidad humana, que van más allá del espacio y del tiempo, que van más allá de la muerte. Se llama eternidad, se llama cielo. Entonces, una comunidad cristiana es un conjunto de personas que tenemos una interdependencia, una conexión desde lo más íntimo del ser, intrínseca, que trasciende las realidades humanas, naturales, y va hasta lo sobrenatural, hasta lo extraordinario, va más allá de lo ordinario, a diferencia de un equipo. ¿Sí queda clara la diferencia entre grupo, equipo y comunidad o no? Algunos ejemplos. ¿Qué es un grupo? Se puede decir, en tal concierto hay un grupo de personas cantando, bailando, brincando, saltando. Un grupo de personas. En el autobús va un grupo de personas, va lleno. En uno de los vagones del metro iban un grupo de mujeres. Eso es un grupo. Ahora podemos hablar de un equipo de fútbol. Nacional es un equipo de fútbol. Medellín es un equipo de fútbol. Se reúne una institución o conjunto de personas con un objetivo de ganar el torneo colombiano, de ir a una Copa Libertadores, de una cantidad de cosas. Una comunidad cristiana es algo que trasciende un grupo y un equipo, porque tenemos connotaciones eternas. ¿Queda claro hasta el momento? Entonces, en las comunidades tenemos una interdependencia muy especial. Y lo voy a explicar con ejemplos muy sencillos y muy coloquiales que me gusta utilizar. Supongamos que yo estoy en una finca y estoy en ropa deportiva, estoy en pantaloneta, pantalones cortos, y de repente un mosquito, un zancudo, me pica por acá en un tobillo. Ahí mismo mis nervios, la parte sensorial nerviosa, le manda la información al cerebro. Y yo siento esa picadura en la pierna, en el tobillo. Y el cerebro le dice a mi mano que actúe. Y mi mano ahí mismo coge y ¡pum! Lo mata. Me picó un zancudo, pero y vuelve a otra palmada. Miren la interdependencia o conexión profunda. ¿Hay una unidad o no? El nervio de la pierna le mandó el mensaje al cerebro. El cerebro le mandó el mensaje a la mano. La mano obedeció y le dio la palma de mató el zancudo. No dice el cerebro, a mí que me importa esa pierna suya. O no dice la mano, a mí que me interesa de tobillo, que lo piquen y que le succionen toda la sangre del mundo. Y que se le haga una roncha bien grande. No, actúa todo en conjunto. Esa es la vida en comunidad. Y es muy lindo explicarlo de maneras tan sencillas porque en lo sencillo es lo que se queda más grabado el mensaje. Desde la perspectiva bíblica, dice 1 Corintios 12 o 12, 21 y siguientes, 12, 12 y siguientes. Dice en términos generales que la mano no dice pie, no te necesito. O que la oreja no dice como yo no soy ojo, yo para qué el ojo, sino que todo el cuerpo está unido. Y literalmente dice Pablo, pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. Mire cómo dice, ¿ustedes qué son? ¿El cuerpo de quién? Y cada uno tiene una función particular. Punto. Entonces Pablo empieza a explicar que unos son profetas, otros son maestros, otros predican, otros curan enfermos y hace una explicación muy buena de la importancia de cada uno de nosotros en medio de la realidad humana. Entonces, en la comunidad ocurre lo mismo. Todos somos importantes. A Dios le fascina la comunidad. Dios crea comunidades para todo. Es más, el mismo Dios vive en comunidad. ¿Cuál fue la fiesta que celebramos el domingo pasado? El domingo pasado. La Santísima, oiga, aquí nos mantenemos de fiesta en fiesta, no. Hace poco Pentecostés, ya Trinidad, ahora sigue Corpus Christi. Aquí nos mantenemos de fiesta en fiesta, de rumba en rumba. ¿Esta es la mejor rumba o no? ¿Esta es la mejor fiesta o no? Mira esas alabanzas de ahorita, esa oración tan profunda que hacía Juan con el ministerio de música, maravilloso, no.
Créame, yo ahorita le decía a Dios, gracias, como eres de bueno invitarme a este lugar. Me hablaste mucho, Juan, en esa oración, me llegó mucho. Oré con todo mi corazón, me senté allá un ratico porque estoy cansado de las piernas y sabía que iba a estar en la predicación pues todo el rato parado, pero me ministraste mucho, ministerio de música. Pues les digo, gracias comunidad por invitarme a este espacio que es un regalo para mí muy grande. Entonces, en ese sentido, Dios es comunidad, la Trinidad, misterio tan difícil de entender. ¿Cómo así que un solo Dios, tres personas distintas y todo eso? Bueno, la palabra misterio significa exceso de luz, exceso de luz. Dios es tanta, tanta luz que nosotros las pequeñas comprensiones que tenemos de ese misterio son como chispitas, chisgueticos de luz nada más. Pero definamos esa Trinidad comunidad de una manera muy sencilla. Vamos a pensar en un hombre de 40 años, listo. Tiene 40 años, es abogado, es papá, es esposo y pertenece a un equipo de fútbol. Entonces se va a trabajar y ejerce como abogado. Viene a la casa, comparte con su esposa, la escucha, la mima, la abraza, tiene intimidad con ella, es su función de esposo. Pero comparte con sus hijos, los lleva a recrearse. Y los fines de semana también se va y se juega su partido de fútbol con el equipo de su barrio. Abogado, mira los roles, abogado, ¿qué más? Jugador de fútbol, ¿qué más? Papá, ¿qué más? Esposo. Mira todos los roles que tiene y es el mismo señor o no. O una mujer, supongamos que es psicóloga, mamá, esposa y pertenece a un equipo del gimnasio. Entonces va y trabaja, viene y comparte con su esposo, acompaña a sus hijos y va al gimnasio. ¿La misma mujer en los diferentes roles o no? ¿Sí o no? ¿Es la misma o es una distinta? En todas las facetas. Lo mismo sucede con Dios. El mismo Dios es el Padre que crea, el mismo Dios es el Hijo que salva y el mismo Dios es el Espíritu que nos fortalece y nos ayuda. Punto. El mismo Dios en tres condiciones. ¿Queda claro eso? ¿Y es Dios comunidad o no? ¿El Espíritu Santo qué es? El Espíritu de Jesús. Y es el Espíritu de Dios Padre. Es una comunidad intrínseca unida. Entonces, en ese sentido, quiero que hagamos una reflexión bien especial sobre el tema de la comunidad. ¿Cuál es el propósito entonces de la comunidad? Dios nos creó para vivir en comunidad, no aislados. Por eso dijo Jesús en Juan 17, Padre, te pido que todos seamos uno, que todos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Cómo dijo Jesús? Padre, te pido que ¿qué? Que todos sean uno como tú y yo somos uno. Juan 17, 21. Entonces, la comunidad tiene como propósito fortalecer la fe a través del acompañamiento mutuo. Ese es el propósito de una comunidad, fortalecer la fe a través del acompañamiento mutuo. Entonces aquí volvemos nuevamente a la comunidad de la nieve, los del accidente de 1972, allá en la cordillera de los Andes. Lo primero que ellos buscaron, ¿qué fue? ¿Un qué? Un refugio. ¿Y dónde lo encontraron? En el fuselaje. Perfecto. Miren, para hacerlo más sencillo todavía, yo solamente quiero decirles que en las comunidades cristianas fue donde yo, Juan Carlos Restrepo, encontré el refugio que necesitaba en mi vida. Yo tengo 49 años y medio, cumplo 50 en diciembre, para que oren por mí, no para que me den regalos, para que oren. El regalo es orar por mí. El 2 de diciembre cumplo 50 años por la gracia y la misericordia de Dios. A mí no se me olvida cuando a mis 13 años, todo ese despertar afectivo, sexual, empecé a ver revistas pornográficas, películas pornográficas, prácticas de autoerotismo, primeros actos de impureza, no relaciones de fornicación, pero sí de impureza personal. Y yo recuerdo que ese año yo quedé habilitando álgebra. Y como uno en los pueblos estudia con los mismos compañeritos, desde preescolar hasta grado 11, entonces para mí era muy traumático perder el año. Y ya que me tocaba con unos compañeritos distintos, y yo me acuerdo que en esas vacaciones que quedé habilitando álgebra, empecé a ir a misa todos los días, a pedirle a Dios que me ayudara a ganar el año.
Y allá, y mi abuela me decía, ahí sí iba a misa, ahí sí le estaba buscando a Dios. Y claro, era por eso, yo no quería perder el año. Pero allí encontré una comunidad, un refugio, un fuselaje en términos de esta película. Y yo me refugié, me acuerdo que un sacerdote en una de las misas invitó a hacer una buena confesión. Y yo fui a confesarme y ni sabía cómo. Y el padre me orientó y me enseñó cómo tener un corazón puro. Y gracias a eso me aislé de esas películas pornográficas, de esas revistas pornográficas, de esos actos de impureza que estaba teniendo conmigo mismo. Y fue muy especial porque yo le decía, Padre, son muy difíciles esas tentaciones. Y él me enseñó las herramientas espirituales de la mano de Jesús para poder tener un corazón limpio y puro en ese momento. Y fue muy lindo. Pero un año después viene una enfermedad muy terrible, que ahí es donde yo, porque yo no seguí yendo, yo gané la habilitación, seguí con mis compañeritos y ya no seguí yendo a misa todos los días. Como dicen por ahí, Señor, por favor ayúdame en el problema, y cuando me soluciona el problema, gracias Señor, en el próximo problema nos vemos. Y el próximo problema me ocurrió al año con una enfermedad. Y entonces ahí sí me pegué a Dios con todo el corazón, me refugié en Dios, me refugié en la comunidad cristiana, me metí en ese fuselaje espiritual y entre más oraba, más enfermaba, más empeoraba. Y yo le dije a Dios, así llegué a las últimas consecuencias, no me separo de ti. Hoy, a punto de cumplir 50, eso fue hace 35 años. Hoy no me he soltado de Dios. Hoy no me he salido de ese refugio. Hoy no me he salido de ese fuselaje. Hoy no sé vivir sin mi sagrada Eucaristía todos los días, sin mis tiempos de intimidad profunda en oración. Y así como a los de la comunidad de la nieve, la sociedad de la nieve, ese fuselaje los salvó de morir. A mí Dios me salvó y le dio sentido a mi existencia cuando me refugié en Él. ¿Sí ven la importancia de las comunidades cristianas? ¿Creen ustedes que son importantes o no? Levante la mano los que sí lo creen. Segundo, ellos tuvieron que luchar ¿contra qué? Contra el frío. Esto es muy profundo. Debido a mi historia, la mía, cada persona tendrá su historia, pero debido a eso que yo he contado en mi testimonio, que soy fruto de una violación, aunque en el fondo soy fruto del amor y la misericordia de Dios, que no he conocido nunca a mi papá, entonces crecí lo poquito que crecí, unos 56, sin mamá y sin papá. Entonces eso hace que uno crezca con una cantidad de faltantes acá en el corazón, de carencias. Pero yo no sabía eso, no era consciente de ello. Y cuando ya me vengo a los 20 años, mis 20 años de edad, me vengo para acá, para Medellín, con una cantidad de sueños, y me vinculo a una comunidad carismática, renovación carismática, y empiezo a tener mis primeras experiencias de noviazgo. Y yo me acuerdo cuando terminé con la primera novia y quedé yo en esa angustia, en ese vacío, en esa desolación, y yo no podía superar eso, y yo seguía mendigándole amor, y yo seguía detrás de ese afecto. Y yo decía, pero ¿por qué mis amigos terminan con las novias? Y sí, las lloran, las sufren un tiempo, pero superan. Y yo sigo un año y medio, 2 años, y sigo con estas angustias, tristezas, depresión, mendigando mi felicidad en un sentimiento. Y fue en una comunidad donde una mujer súper especial que ha marcado mi vida en muchas áreas, ella me cogió con toda la ternura. Cuando yo le hice esa pregunta, ¿por qué mis amigos superan fácil y yo no? Me dijo, porque tú tienes muchos vacíos afectivos. Yo, ¿vacíos qué? Afectivos. Me dijo, ¿y eso qué es? Como tú no tuviste mamá ni papá, creciste con una cantidad de falta de amor, de ausencias emocionales. Yo, pero tuve abuelos y tíos que me dieron mucho, mucho. Me dijo, no es lo mismo. Ahí está el vacío. Y ahí fue donde yo en una comunidad cristiana conocí mi realidad interna y me tocó empezar a trabajar profundamente en llenar mis vacíos afectivos. Y a la segunda novia también le mendigué mucho más amor todavía, porque ese noviazgo fue más largo. O bueno, más larga la mendicidad, porque el noviazgo duró apenas 1 año y medio, pero yo le mendigué amor más de 5 años después. Detrás de ella, rogándole, buscándole.
Y yo le decía a esta hermosa mujer a la que tanto le agradezco, pero ¿cómo se llenan esos vacíos? Yo tengo vacíos o abismos afectivos. ¿Por qué sigo mendigando tanto amor? Juan, eso es un proceso de sanación. Y entonces, refugiándome en estas hermosas comunidades donde me dan a Dios, toda esa soledad. Yo viví aquí en Medellín más de 20 años solo vivía acá. Entonces yo era con esas angustias, desolaciones de espíritu, soledad, llegaba a sus apartamentos solos y esa angustia es más fuerte cuando usted está solo, cuando tiene familiares, seres queridos que te apoyen, es distinto. Yo me acuerdo de esas depresiones que yo manejaba y es en las comunidades laicales, cristianas, donde yo empecé a recibir ese afecto, ese amor en hermanos, en hermanas, en líderes que me escuchaban, que oraban por mí. Hasta ahorita, mira, gracias por esa oración tan linda que hacías, me decías, Juan, desde hace muchos años conozco tu historia y tu testimonio. Y yo decía, qué cosa tan linda que pasan los años y sigo recibiendo ese calorcito. Y yo sentía la mano de la caliente y esa oración tan especial. Yo decía, Dios, qué bendición. Créanme, las comunidades nos dan el calor de Dios, el fuego del amor de Dios. Y si tu corazón está frío, aquí te puedes arropar, aquí te puedes cobijar, aquí puedes sentir la ternura de Dios, la bondad y la dulzura de Dios para calmar esas soledades, esos fríos interiores, esas necesidades afectivas. Y alguien podrá decir, no, pero es que en las comunidades también hay gente muy compleja. A mí me hicieron sentir en tal o cual comunidad. Pues claro, es que las comunidades están llenas de seres humanos, pero usted aquí no venga a fijarse en las personas, usted venga a poner los ojos en Jesús. No venga a fijarse que el del lado es creído, que el otro es mal geniado, que el otro es controlador, que el otro es mandón, que el otro le gusta aparecer y figurar, que el otro es muy orgulloso, muy soberbia, muy creída, muy presumida. No mire a los demás, mire a Dios. Y si los otros están aquí, ¿es por algo o no? ¿A qué venimos a estas comunidades? ¿Buscando algo? No. ¿Buscando a quién? No venimos a evaluarle la vida a los demás. Venimos es a buscar a Dios. Y el otro que vino también tiene una cantidad de cosas en el corazón. Entonces unos pueden ser orgullosos, otros pueden ser mal geniados, otros pueden ser malas clases. Y aquí estamos un poco de gente rayada. Aquí estamos los que tenemos más problemas, más dificultades, más carencias, más situaciones. Los que estén en la vida arreglada están por afuera, no les gustan ir a estas cosas, muy poquitos. Así que vengan por gratitud, que muy poquitos. Sí, sí pueden venir, sí. Pero la mayoría que llegamos aquí, venimos, es porque tenemos la vida jodida o no. No todos, ojo, hay excepciones. Hay personas que llegan acá tranquilamente por puro amor, por pura gratitud, sin tener la vida alterada. Pero un gran porcentaje venimos acá por crisis de vida. ¿Verdad o mentira? Bueno, yo vine fue por eso. Pero qué lindo, en las comunidades está el fuego del Espíritu Santo. Aunque los compañeros de comunidad tengan también sus defectos de carácter como los tengo yo. Es muy fácil señalar el defecto del otro, pero ¿y los míos qué? Por ahí dicen que el que critica se acusa de sus propias faltas. 3. ¿Qué más tuvieron que enfrentar esta sociedad de la nieve? Avalanchas. Ay, bendito sea Dios. Miren, a mí no se me olvida una vez en una situación muy mal que yo me sentía en pecado, en oscuridad. Yo decía, Dios, ¿cómo es posible que yo caminando contigo? Y sentía esa culpa encima de mí. Sentía la culpa, el pecado, porque es que el pecado te seduce y te atrae. Es muy rico al principio, pero después de que tú pecas, la conciencia pesa mucho, ¿no? Es un trago amargo. El espíritu le reargulla a uno. Uno siente una desazón, un complejo de culpa, una cosa horrible. La peor experiencia que puede vivir un cristiano es fallarle a Dios. Por ahí dicen que es mejor ser víctima que ser verdugo, que es mejor ser defraudado que ser defraudador. Es decir, cuando yo le pago mal al que me hizo bien, es horrible o no. La conciencia lo maltrata a uno. Que a mí me traicionen duele, pero que yo sea el que traiciono al que me dio el amor,
Por eso fallarle a Dios es tan duro. Yo me sentí así por una realidad de pecado en mi vida. Y yo estaba tan mal cuando en una comunidad un misionero lleno del Espíritu Santo con una unción nos va diciendo ese día, es que vean, es que cuando el mundo estaba en oscuridad, en un pueblo idólatra, prostituido, empecatado, lleno de maldad y de oscuridad, en ese momento fue que Dios Padre mandó a su Hijo amado Jesucristo. Porque cuando estés en el momento más oscuro, es cuando más mereces la misericordia de Dios. ¿Y yo qué? A mí eso me llegó al corazón como espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del ser yo. Y él decía, sí, es que si estás en pecado, es cuando más digno eres de la misericordia de Dios. Y eso a mí me levantó con una fuerza. Yo, claro, es que la misericordia es ¿para quién? Al que se manejó mal, al que está en oscuridad y en pecado. Y yo le dije ese día, pues Señor, pues entonces toma posesión de tu misericordia, de tu amor y tu perdón. Y el predicador dijo muy claro, ahora bien, lo quiero aclarar bien. La misericordia es para el que se arrepiente. Si estás en pecado, acércate a Dios, toma distancia, arrepiéntete y Dios te perdona. No estoy queriendo justificar que sigas pecando ahí, que Dios es puro amor. La misericordia de Dios es ¿para quién? Para el que se arrepiente. Pero yo sigo ahí enraizado en el pecado, pues ¿cuál misericordia me va a valer ahí? ¿Queda claro ese concepto? Vea, créanme que ese día en esa comunidad, eso fue una predicación como a las 6 de la mañana que la hacían de 6 a 8. Yo salí renovado, restaurado, fui, me confesé, tomé distancia, pero fue en una experiencia comunitaria donde yo aprendí a enfrentar esas avalanchas de pecado y también las avalanchas de problemas, ¿o no? Miren, cuando uno tiene vida comunitaria, cuando uno se congrega, cuando uno ora, cuando recibe la predicación con amor, cuando tiene diligencia en hacer todo el trabajo, uno está siendo fortalecido constantemente para enfrentar las avalanchas, ¿o no? Pregunto, ¿a ustedes se le vienen avalanchas de tentaciones de vez en cuando? No, pero muy de vez en cuando, ¿cierto? Casi nunca. Pero en otros lugares donde yo predico, por allá sí hay muchas avalanchas de tentación. ¿Se le vienen de vez en cuando avalanchas de problemas? ¿Sí o no? O muy de vez en cuando. Pero en otro lugar donde yo predico, hay mucha gente que sí se le vienen avalanchas. Créanme que el problema no es cuántas avalanchas de tentaciones, pecados o problemas se te vengan. El problema está en que tu corazón no esté suficientemente fortalecido por la vida comunitaria para enfrentar todo eso. ¿Queda claro? Nos declaramos más que vencedores en el nombre de Jesús, frente a cualquier avalancha que se venga, de tentación, de pecado, de dificultad, de adversidad, en el nombre de Jesús. No se vayan de la comunidad, por Dios, no se vayan, perseveren en la vida comunitaria. Cuando uno está en comunidad, uno tiene un blindaje especial, tiene una cobertura, algo que tal vez no puedes ver de forma tangible. Ahorita en este contexto de guerra, Israel, Irán, han visto que hablan mucho del famoso domo de hierro, que entonces es la capacidad que tienen estos países de detectar los misiles balísticos, hipersónicos y demás y destruirlos en el aire antes de que toquen tierra. Entonces que Israel tiene muy bien el domo, que ya Irán le tiró yo no sé cuántos misiles y lo pudo vencer el domo de hierro y que bueno, y que Irán también, que el espacio aéreo, todo eso. Es lo mismo. Usted y yo estamos en guerra espiritual, contra el demonio, contra el mundo, contra nuestra propia carne. Y si no fortalecemos no el domo de hierro, sino el espíritu, si no le ponemos un blindaje, créanme que todas esas situaciones nos van a hacer mucho daño. Hay que blindarse contra todo eso. La otra vez veía un documental de naturaleza que me llamó mucho la atención en Discovery. Estaban mostrando un estudio que estaban haciendo sobre la estrategia de caza que tienen las leonas. Que ustedes saben que los leones no cazan. Las que cazan son las leonas, machistas. El machismo ve por todas partes, ¿cierto? En el reino animal. El león protege, pero él no caza. Entonces, cogieron un animal, lo mataron, pues un venadito, y regaron la sangre, los que están en el experimento, y se metió en una cápsula de cristal blindada,
pero de cristal, que se veía pues el interior. Regaron sangre alrededor. Entonces ellos querían ver qué estrategia utilizaban las leonas para atacar. Y efectivamente una leona vino de día, porque sintió el olor, y cuando vio el hombre ya metido en la cápsula de cristal, empezó a oler por todas partes, y como él estaba recostado, pues llega el momento en que empiezan a lamber la cápsula por donde está la espalda de él. El que narra con la cámara que está grabando dice, está buscando las partes blandas. Las leonas con la lengua van tocando dónde están las partes blandas de la víctima o el animal para empezar a comer ahí, que está la carne mejor. Entonces ya empieza a lamer y mira la cápsula, le da unos garrazos y como es blindada, no la podía abrir. Y se va supuestamente derrotada. Pero el experimento era durante 48 horas y ya se fue. ¿Y sabe qué pasó? En la noche, a las 2 de la mañana, vino con otras 20 leonas. ¡Qué tremenda estrategia! Y cogieron esa cápsula entre las 20 y la volteaban y eran furiosas y rugían. Y yo decía, ay, ¿dónde se le abre esa cápsula? Se comen ese hombre. Pero estaba muy bien sellada ese blindaje. Y yo me quedaba pensando, créanme, así es la vida espiritual. Cuando usted está aquí en comunidad, tiene un blindaje especial contra una cantidad de peligros que ignoramos, que desconocemos. Aquí hay protección, aquí hay un domo, un escudo muy grande, más grande que cualquier potencia en el aspecto militar o bélico haya desarrollado. Una vez, alguien a quien yo acompañaba espiritualmente en una comunidad, digo, Juan, no, yo me quiero ir, hermano, yo quiero pecar. Le digo, la verdad, a mí me gusta el pecado. Yo quiero ir a desordenarme, a mí me gusta la carne, yo quiero pecar. Yo le decía, no te vayas. Hermano, yo me quedo acá es porque usted me ha animado y todo, pero yo no sé, yo me quiero ir para el mundo. Y yo le dije, en la puerta de la comunidad te está esperando el diablo para atarte con cadenas y lazos invisibles. Se fue, nunca más volvió. Estuvo hace más de 20 años. Alguna vez hablé con él y se ha metido unas cosas más malucas. Nunca más volvió. Es peligroso. No podemos desertar. Cuarto, ¿cuál fue el otro obstáculo que ellos tuvieron que enfrentar? La sed. Muy bien, estás muy atenta. En el año 2003 hubo un terremoto muy fuerte en Irán. Dejó más de 26,000 muertos. Pero a mí me llamó poderosamente la atención un señor que encontraron 26 días después del terremoto, bajo unos escombros. Logró sobrevivir 26 días sin comida. Este no tenía carne humana, sin comida. ¿Y saben por qué sobrevivió? Porque un tubo del agua potable roto le goteaba agüita todos los días. Y él tomaba y tomaba y tomaba y se pudo hidratar con gotitas de agua. Un verdadero milagro. La comunidad es el surtidor, es el manantial donde usted y yo recibimos esa hidratación que necesita nuestro ser interior, así como nuestro cuerpo físico necesita hidratarse. ¿Qué pasa si uno no se hidrata? Deshidratación y muerte. De la misma manera, si no hidratamos el cuerpo espiritual, deshidratación y muerte espiritual. Hay que hidratar el espíritu. Jesús dijo, Juan 7:37, en una celebración, una fiesta, se paró y dijo duro, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Y para que se cumpla la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí venimos a hidratarnos del agua de la vida, del manantial del amor, y saldrán de nosotros torrentes. Entonces seremos como un dispensador que también alimentaremos a otros, que ayudaremos para que otros sean fortalecidos y no se deshidraten. El quinto reto que tuvieron que enfrentar ellos, el hambre. Esto es muy, muy trascendental también. Cuando uno tiene bastante hambre, ¿qué es lo que quiere? Y cuando usted tiene bastante hambre, piensa en el plato que más le gusta. No, mentira, no piensen en eso que les hago dar hambre en estos momentos, los distraigo. Cuando uno tiene bastante hambre y se quiere comer el plato que le place, como más le gusta, y se va y se lo puede comer, ¿cómo queda al final uno? Satisfecho, saciado, pleno, y eso es muy rico, ¿no? Es una sensación muy agradable.
Cuando uno queda tan contento que hasta se chupa los dedos, que hasta le dicen, no, si quiere lambe el plato también, decimos coloquialmente, ¿cierto? En Antioquia. Entonces, uno queda pleno. Eso es lo que ocurre en la vida comunitaria. Cuando yo vengo acá a la comunidad con una recta intención, a lo que es, a recibir el alimento que Dios me da, yo salgo de acá lleno, salgo saciado, salgo pleno. Créanme que es por eso que yo me dediqué a predicar la palabra a tiempo completo hace 22 años. En el año 2002 yo dije, no, 23, yo ya me dedico tiempo, esta es mi vida, esto es lo que me llena el alma. Yo me mantengo lleno, yo me mantengo saciado, yo me mantengo pleno. Por eso para mí venir a predicar o estar orando o estar en estas cosas, yo aquí estoy como pez en el agua. Este es mi ambiente vital, mi 611. Esto es lo que me llena la vida, esto es lo que me hace feliz. Tanto me llena, tanto me sacia que renuncié a muchas otras posibilidades que hubiese tenido en mi vida por esto. Como el evangelio que narra Jesús que un hombre que encuentra un tesoro y va y vende todo lo que tiene para comprarse ese terreno y quedarse con el tesoro. Eso descubrí yo. Por eso me fascina la vida comunitaria. Por eso me gusta estar acá. Yo amo a mi esposa con todo mi corazón. Es otra comunidad. Amo a mis hijos con todo mi corazón. Y también es muy linda esa experiencia. Pero en la experiencia de vida comunitaria, el corazón queda lleno. No que no me llene también mi esposa ni mis hijos. Todo complementa. Pero créanme que si ustedes aquí llegan con el espíritu como es, verdaderamente dispuesto el corazón, uno sale de estos encuentros comunitarios saciado, lleno, pleno. Y ojo con esto, el que está lleno, el que está pleno, no se queja. Ustedes conocen por ahí gente quejumbrosa, pero menos mal aquí ninguno de nosotros, ¿cierto? Ninguno. Aquí nadie es quejumbroso, ¿cierto? Aquí ninguno de nosotros nos hemos quejado hoy de nada. Ah, sí, usted sí. Bueno, miren, yo se me pongo a analizar los textos bíblicos. ¿Se acuerdan de María? Cuando iba a dar a luz, uno con dilataciones, dolores de montado en un burro y José por allá tocando puertas, buscando un alojamiento donde... ¿No les parece muy horrible? Yo me pongo a pensar, María, ¿en qué nivel de dilatación iría en ese momento? Si la placenta se reventó antes de bajarse del burro, ¿qué? Uno no sabe, ¿cierto? Eso lo digo porque yo soy papá y cuando fue a nacer mi hijo, todo estaba organizado en una clínica muy buena de la ciudad. Entré y grabé el parto, me dejaron entrar. Cuando nació mi niña también entré, los recibí, les dije bienvenido a este mundo, la fecha, el día, la hora, todo organizado. Pero yo no me imaginaba con mi esposa María Eugenia de un lado para otro en un hospital tampoco aquí nada, en un carro, en un vehículo, sufriendo. Eso fue lo de María. Y enseguida no encontrar, María con esos dolores, esa situación, no encontrar dónde. Y enseguida José, no, tranquila, yo saco el serrucho, el martillo y los clavos y ve aquí en esta pesebrera, yo organizo y todo. Pobre María, no. ¿Y dónde queda el baño de María? Sí tenía baño. Una cosa improvisada a la carrera. ¿No les parece muy terrible? Les pregunto, María se estaba quejando. Porque el que está lleno no se queja. El que está lleno de Dios alaba y glorifica a Dios. Ella estaba llena, pero no se quejaba. Por eso yo sé que ustedes aquí no se quejan, porque están llenos todos de Dios, ¿cierto? Y ninguno nos quejamos. ¿O sí? Si me quejo mucho, es ausencia de Dios. Quejas no, alabanza sí. La queja trae ruina, la gratitud trae prosperidad. ¿Cómo es la frase? Levante la mano los que no se van a volver a quejar nunca. ¿Seguro? Levante la mano los que van a agradecer a Dios hasta por las dificultades y contrariedades y problemas de la vida. ¿Seguro? Algún santo decía que la gratitud mueve la mano de Dios. ¿Cómo es la frase? Alabar a Dios por todo. ¿Cuántos puntos llevamos?
Sexto, ¿cuál fue la otra situación que tuvieron que enfrentar? La desilusión y la desesperanza. Miren, bueno, uno de las comunidades en el anterior les decía que uno sale lleno. Yo tengo mi comunidad. Ay, yo salgo de la reunión comunitaria cada 8 días tan feliz. Dios, cada vez me enamoro más de mi comunidad y llamo inmediatamente a la persona que me acompaña, una mujer muy especial que me asesora espiritualmente. Y yo me fascinó esto, me gustó esto, me fascinó esto tan bueno. Y veo como esa comunidad cada vez está más viva, más vibrante, más llena de fuego. Créanme, cada 8 días llamo a mi asesora espiritual y le hablo de las maravillas de cómo salgo. Yo salgo feliz de esas reuniones de mi comunidad. Es que lo mejor que hay en la vida comunitaria. Sexto, desilusión y desesperanza. ¿Por qué los de la comunidad de la nieve perdieron la ilusión y la esperanza? ¿Qué ocurrió? No. Cuando, cuando escucharon por la radio que los equipos de socorro, de rescate, no los buscarían más, que se habían dado por vencidos y los dieron por muertos. Eso es un golpe duro, ¿no? Y es que en la vida hay golpes duros. ¿Cierto que sí? En la vida hay situaciones con las que uno a veces ha tenido como cierta ilusión, cierta esperanza, cierta expectativa, y de repente, ¡blum!, todo se va al suelo. Y uno bien ilusionado y bien contento. ¿Sucede o no? ¿Les ha ocurrido? Ojo con las expectativas. No olviden esta frase. Tener expectativas en alguien es sembrar semillas de futuras frustraciones. ¿Cómo es la frase? Tener expectativas en alguien es sembrar semillas de futuras frustraciones. ¿Cómo es la frase? Por eso no pongas sus expectativas en nadie, sino en quién. Él no te frustra. Y si Dios te dice no a algo que tú querías, es porque te tiene algo más grande, algo mejor. Sí, o te está salvando de algo, pero te tiene algo mejor. Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Y todo en el tiempo de Dios, como hemos dicho. Porque los tiempos de Dios son perfectos, los caminos de Dios son perfectos y las bendiciones de Dios son perfectas. Entonces, simplemente la expectativa en Dios, no en seres humanos. Que yo como le ayudé y como lo serví, lo mínimo que, ni las gracias, no esperes ni las gracias, ni gracias esperes. Pero ¿cómo así? Es que, y como éramos de amigo y como compartíamos, es que lo mío, si yo estaba esperando que me devolvieran todo lo que di en amistad, eso no era amistad auténtica, ya había un interés. Y en el verdadero amor no hay interés, dice el apóstol San Pablo. El amor no tiene interés. Entonces, dar y dar como un bobo sin recibir. Sí, ese es el amor de Dios incondicional. Como los boxeadores que les gusta mucho dar, pero no recibir. ¿Sí queda claro eso? Y alguien dirá, no, pero ¿cómo así, Juan Carlos? Sí, tranquilo, tranquila. Dice 1 Corintios 9:6, todo lo que siembres, eso cosecharás. ¿Cómo dice? Y alguien podrá decir, no, pero ¿cómo así? Yo le di mucho amor a tal persona y me pagó fue con desamor. Tranquilo, tranquilo, como dice Suso. Tranquilos, que todo eso está sembradito en el banco de Dios. Y Dios no se deja ganar en generosidad. Todo lo que siembres, eso cosecharás. No hagas sino sembrar bien. Aunque en la actualidad esta persona no te devuelva lo que tú le diste, aunque ese ser querido, ese familiar, ese novio, esa novia, ese patrón, no valoren lo que tú haces, Dios sí lo valora. Y tarde o temprano vendrá tu cosecha y vendrá tu bendición y vendrá una medida colmada, remecida y repleta, dice el Señor. Tomen posesión de eso, créanme. No tengas expectativas en nadie sino en Dios. Es que el que duerme en el suelo no se cae de la cama, pero el que duerme en el camarote si se cae se mata o no. Es así, no esperen ni las gracias. De y de que lo suyo le vendrá por parte de Dios. Entonces en la vida comunitaria es donde aprendemos a no darnos por vencidos. Aunque muchas personas te den la espalda, te clavan el cuchillo por la espalda, no importa. Usted siga siendo fiel. Usted no se dé por vencido. Que créame que a usted en la vida comunitaria va a tener las más grandes bendiciones que Dios tiene para usted y las más grandes fuerzas van a venir por ese lado. Yo lo he experimentado así. Me gusta mucho ver documentales de naturaleza. Este me impresionó mucho. Una manada de búfalos iba pasando por una de las estepas africanas, de estas sabanas africanas. ¿Has visto a veces estos documentales? Iban pasando muchos, como 400.
y de repente llegan las leonas a cazar. Entonces las leonas hacen correr la manada de un lado al otro, mirando para cansarlos, mirando a ver cuál es el más débil, mirando a ver cuál es el búfalo más débil. Entonces, generalmente el más débil es o el más viejo o el más cachorrito. Entonces lo hicieron correr hacia un lado al otro y eligieron el más viejo, porque tenía más carne, me supongo yo, más grande. Entonces, cuando ellas van a atacar, van viendo que él se va quedando replegado, rezagadito, y ese lo atrapan. Miren que el que se va aislando, ese es el que cogen los leones. El que se va aislando en la comunidad de la manada, a ese es el que ¿qué? Atrapa. Dice la Biblia que el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces lo cogieron. La leona, la leona, ellas como que se distribuyen el trabajo. Hay una que aprieta aquí en la tráquea siempre. La leona siempre lo primero que hacen es la tráquea para hacer morir la víctima por asfixia. ¿Listo? Entonces una se le pegó de acá, los otros de diferentes partes del cuerpo y lo tiraron al suelo. Pero después ocurrió lo más lindo y lo que a mí me pareció más maravilloso. El resto de manada de búfalos se detuvo. Me fascina como grabador ese documental y como el narrador lo explica. Se detuvieron y cuando vieron que el búfalo estaba atrapado por las leonas, se ponen en filita y empiezan nuevamente a acercarse. Daban 4 pasitos, las leonas les rugían y se devolvían 2 y avanzaban otra vez 4. Eran toda la manada de búfalos, como 300. Y se siguen acercando y se siguen acercando. Las leonas rugen y ellos retroceden, pero avanzan más de lo que retroceden. Al final se acercaron tanto que rodearon las leonas y salieron corriendo, menos la que lo tenía cogido acá. Como quien dice, ya que me lo estoy saboreando, ya que tengo este estómago con una solitaria, una gastritis bien brava, y ya que me lo iba a devorar este búfalo, me lo van a quitar, no quería. Pero los búfalos se acercan con más ferocidad y ella lo tiene que soltar. Y después viene un acto, yo diría, divino. Cogen al búfalo y lo rodean y empiezan a hacer todos los búfalos así. Esto no era para despertarlos. Empiezan a soplar. Y lo que explica el narrador es que están creando una cámara de aire para que el que lo tenían de aquí se estaba asfixiando, inhalara bastante aire. El búfalo trata de pararse y está tan débil que se desmaya otra vez. Y viene otro acto divino de puro amor. Amor en esencia pura en el reino animal. Cogen con la cabecita varios búfalos y lo levantan, lo alzan entre varios. Y lo cuñan bien en el medio y se lo llevan en el medio para protegerlo y ayudarlo. Yo dije, Dios, ¿qué es esta? Yo dije, ¿qué predicación me diste, Señor, en este? Me encharcaban los ojos viendo el documental. Yo, qué cosa tan linda, Dios. Esa es la vida comunitaria, donde usted y yo venimos a recibir el aire del resucitado, donde nos ayudamos los unos a los otros. Es que acuérdense cuando Jesús se apareció resucitado a la comunidad, les dije ahorita que las principales apariciones de Jesús tienen un carácter comunitario. Las principales apariciones de Jesús resucitado tienen carácter comunitario. Cuando Él se aparece a los discípulos, ¿qué es lo que hace lo primero? Sopló y les dijo que reciban a quién. El Espíritu sopló el aire del resucitado. En las comunidades se recibe el aire del resucitado que Jesús nos da. Jesús sopla, exhala el aire del Espíritu. Y si Jesús exhala, ¿qué hace la comunidad? Nosotros, ¿qué hacemos? Inhalamos. ¿Y qué inhalamos? El aire del resucitado. Jesús exhala y nosotros inhalamos su Santo Espíritu. Porque en la vida hay golpes que nos sacan el aire, ¿o no? ¿Y qué necesitamos? Recuperar esa fuerza espiritual. Qué cosa tan linda en la vida en comunidad. Y séptimo, ellos en la comunidad de la nieve se salvaron gracias a que 2 estuvieron, o 3, uno se tuvo que devolver por enfermedad, estuvieron dispuestos a salir de allá, a buscar gente, civilización, porque si no se les había acabado la comida y morirían. O vamos a buscar la salvación o nos morimos en este lugar. Qué cosa tan linda la vida en comunidad. Esa es la decisión, la tomaron en comunidad. Gracias a los líderes, a los servidores que perseveran en estos grupos, aunque venga poquita gente.
Y en otras épocas se llene todo el auditorio con las 400 personas que le caben a este lugar. Y otras veces se baje a 50, 30, 20 o 10. Pero gracias a los líderes y a los servidores que perseveran, que se la juegan toda, que salen de su zona de confort y vienen acá, como decía Juan Pablo en la oración, Señor, cansado de todo el día de dictar clase, pero aquí estoy, Señor. Gracias a estos líderes y servidores que se la juegan toda, encontramos en las comunidades la salvación en Cristo Jesús. Levante la mano los que van a perseverar en la vida comunitaria. Ahora bien, concluyo con esto. Hay dos realidades en las comunidades. Hay comunidades que tienen personas con dones muy especiales, pero también comunidades, en esas mismas comunidades que hay conflictos, divisiones. La carta a los Corintios, que la escribe San Pablo, la escribe a esa comunidad de Corinto. Esa comunidad le sacó canas a Pablo. Tenían muy buenos dones, tenían dones de sanación, de predicación, habían signos, milagros y prodigios. Pero qué benditos tan conflictivos, orgullosos, prepotentes, aparentes. Y Pablo los regañaba. En una de las ocasiones en Corintios 1, 1, 1 Corintios capítulo 1 les dice, porque el hecho de que entre ustedes hayan divisiones, peleas y contiendas, es porque aún son carnales y no son espirituales. ¿Cómo les dijo? ¿Que eran qué? ¿Y que no eran? ¿Ustedes son carnales o espirituales? ¿Seguro? O sea, que no hay divisiones en la familia, acá, nada, no hay conflictos, peleas, discordia ni pataletas. Mientras que otra comunidad, la comunidad de Éfeso, que esa comunidad sí era muy unida, que esa comunidad crecía muy bien espiritualmente. Entonces tenemos la de comunidad de Corinto con muchos conflictos, la comunidad de Éfeso muy unida, muy madura, una inmadura, otra madura. ¿Ustedes a cuál pertenecen? ¿Ustedes quieren estar en Corinto o en Éfeso? ¿En cuál quieren estar? ¿En cuál quieren estar? ¿En Corinto o en Éfeso? Oh, pero la comunidad de Corinto sí llegó a ser, por la gracia de Dios, una comunidad madura y muy especial. Así que en el nombre de Jesús, los envío a vivir la vida comunitaria como vehículo para obtener las grandes y más poderosas bendiciones de Dios y hacer la voluntad de Dios, porque Dios quiere que vivamos en comunidad. No quiere que seamos ruedas sueltas ni llaneros solitarios, sino que estemos acá recibiendo esa lluvia de bendiciones que Él envía por medio de las comunidades.